En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, para las personas que están llevando una continuidad de esta serie, queremos decirles que estamos desarrollando la serie del Sermón del Monte. Es una serie bastante amplia y hoy nos corresponde seguir avanzando en el tema de la oración, algo tan especial porque la oración es un deleite. ¿Cuántos sabían de los que están acá que la oración es un deleite? Amén, ¿no es cierto? La oración es un deleite. Y esos momentos en oración son unos momentos especiales. Así que yo quiero recordarte algo muy corto de lo que vimos la semana pasada. La oración es comunicarnos con Dios. Qué privilegio comunicarnos con el Dios verdadero, ¿no? No con el Dios falso, sino con el Dios verdadero. No con el Dios hecho de mano de hombres, ¿no? Sino con el Dios eterno. Y la oración, pues, es ese momento de deleite con el Señor. Veíamos que las oraciones pueden ser largas, ¿no es cierto? Pero también pueden ser oraciones cortas, ¿no es cierto? Y que había muchas posiciones para poder orar. Me refiero que podemos estar de pie orando, podemos estar arrodillados orando también, ¿no es cierto? Podemos levantar nuestras manos, todo eso lo dice la palabra de Dios, pero todo eso nace de una convicción del corazón. Porque tú puedes decir, hoy voy a orar arrodillado, una convicción del corazón, hoy voy a estar de pie, o bueno, por alguna dificultad no me puedo levantar de mi silla, estoy sentado, pero estoy orando y lo hago con toda reverencia. Ahí está el corazón, porque tú puedes estar inclusive hasta sentado, pero si lo haces con reverencia, realmente alabando y pidiéndole al Señor, ahí está Dios. Pero si lo haces orgullosamente, no, yo no me levanto porque, yo no me levanto, yo quiero ser aquí el diferente. Si lo haces de esa forma, seguro Dios no está escuchando esas oraciones. Bueno, entonces, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Vamos a leerlo. Hace 8 días también ya habíamos leído, pero vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Busquemos ahí en nuestras Biblias para que podamos leerlo. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, muy bien. Entonces, acompáñame en esta lectura. Dice, Mateo 6, versículo 5 en adelante. Jesús y la oración, parte 2. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dejémoslo hasta ahí, porque vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a mirar específicamente los versículos 9 y 10. Vamos a mirar hasta dónde alcanzamos, porque esto es algo que nosotros en algún momento hemos conocido y que alguien puede tener referencia como la oración del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Pero sin duda, cuando yo escuché esta oración desde pequeño, cuando iba a la iglesia tradicional, realmente no la entendía. Hoy me doy cuenta que no entendía nada de eso. Hoy me doy cuenta
estudiando este pasaje, pidiéndole al Señor que hable a mi vida, me doy cuenta que no entendía esto. Y nosotros empezamos a repetir una oración como loros y no entendemos realmente lo que decimos. A veces perdemos los contextos de las cosas y eso realmente nos vuelve en algún momento religiosos. Porque ¿sabes qué? Si tú te das cuenta cómo arranca el versículo 5 de Mateo 6, dice que no seas como los hipócritas. Y de alguna forma uno se vuelve un hipócrita. ¿Por qué? Porque uno empieza a repetir oraciones sin sentido. Uno empieza a repetir muchas cosas. Ahora tenemos que entender realmente qué es lo que dice ahí eso. ¿Qué es lo que dice ahí Padre Nuestro? ¿Qué es el Padre Nuestro? Bueno, en el contexto, si tú te das cuenta, tenemos que mirar el contexto. Lo que le está haciendo tanto daño a la iglesia hoy en día es sacar unos simples versículos, sabiendo que la palabra de Dios se compone de 66 libros. Cuando sacamos apenas un solo versículo, eso le hace tanto daño a la iglesia, tanto daño. Un daño que en estos momentos se ha generado y se ha convertido en algo que ustedes pueden conocer, que se llama la apostasía, por sacar un solo versículo. Y entonces empezamos a predicar un solo versículo. La predicación, para que lo podamos entender, los que se están preparando en ello, debe ser de forma expositiva. Debe ser de forma expositiva, porque si predicamos un solo versículo, seguramente vamos a generarle un contexto inadecuado y nos vamos a desviar. Pero cuando se hace de forma expositiva, ahí tú vas a tener realmente la revelación de la palabra. Eso es algo que Dios nos ha permitido entender poco a poco, pero lo hemos entendido. No fue fácil, porque tú como yo, veníamos de iglesias donde nos predicaban un solo versículo y ahí duraban 2 horas, 1 hora, y salíamos tan contentos, pero seguíamos siendo los mismos. Pero cuando la palabra de Dios se predica expositivamente, ahí le encontramos el verdadero sentido, la esencia a la palabra de Dios, que es eterna. Amén. Bueno, entonces por favor dejemos en pantalla Mateo capítulo 6 versículo 10, dejemos en pantalla. Y el contexto es que primero Jesús nos está alertando de no orar repetitivamente, de no orar como los hipócritas. ¿Recuerdan lo de hace 8 días? Que los hipócritas se paraban, se mostraban ante los demás, se creían súper espirituales, pero por dentro no tenían nada. Ellos eran unos estudiosos de la ley para lo externo, pero por dentro vacíos. Lo externo eran súper espirituales, pero internamente estaban completamente vacíos. O sea, a ellos les gustaba que los demás le dijeran: ay, ¿cómo oras de bonito? ¿Cómo lo haces? Ellos se sentían ahí como orgullosos, pero sus acciones internas no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Y entonces viene este pasaje, ¿no? Viene el pasaje donde nos dice, miremos el versículo 9, donde nos dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Mira que ahí dice vosotros. ¿De quién crees tú que está hablando cuando dice Jesucristo vosotros? Claro, de nosotros, porque Él ya puso el ejemplo de los hipócritas. Ya puso ese ejemplo. Ahora le dice vosotros. Y tú cuando lees todo el contexto del Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que está hablando ahí a los discípulos. Qué bueno. A los discípulos. Le está hablando a los discípulos, es decir, a los que siguen a Jesús. Si nosotros lo miramos al contexto de hoy en día, efectivamente es a las personas que están siguiendo a Jesús con una plena convicción. Entonces, esto puede ser para nosotros hoy. Gloria a Dios. Porque no va a ser para los hipócritas, no va a ser para los fariseos, no va a ser para los escribas. Entonces dice, vosotros pues oraréis así. Ahora, tenemos que indicar lo siguiente. Este Padre Nuestro, como se conoce comúnmente, tiene unas características especiales. Todo el contexto nos dice que tiene 3 peticiones que están relacionadas con Dios y 3 peticiones que están relacionadas con el hombre. Lo vamos a ver más específicamente, ¿no es cierto? Y entonces, esta primera es alabar y exaltar al Padre. Esto primero que tú ves ahí es alabar y exaltar al Padre. Tenemos un segundo elemento que lo vamos a alcanzar a ver ahí, es pedir
que se haga su santa voluntad y pedir por su reino. Eso esperamos a ver si lo alcanzamos a desarrollar en el día de hoy. Te lo quiero repetir: alabar y exaltar al Padre. Si te das dando cuenta cómo es un modelo, esto es un modelo de oración. Esto es un modelo de oración. No es para que tú lo repitas como un lorito sin sentido. Esto es un modelo de oración. Alabas y exaltas al Padre. Pides en la oración que se haga su santa voluntad y pides que esté el reino, que venga su reino. Ahí, en esta primera parte, tú te vas a dar cuenta que muchas cosas que nosotros oramos o como nos han enseñado a orar no corresponden realmente a la realidad, porque debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Y a veces el humanismo, como se ha entrado a la iglesia, es el humanismo que es el centro, el hombre. Eso es el humanismo, donde el hombre es el centro. Entonces el hombre, al ser el centro, es el que empieza a mandarle a Dios. Ahora el hombre le manda a Dios. Eso es lo que vemos hoy en día. El hombre le manda a Dios. Y el orden es que nosotros somos unas personas donde pedimos que se haga la voluntad de Dios. Bueno, pero yo quiero mostrarles 2 o 3 versículos más de oraciones para que sigamos manejando este contexto, porque algo que no se nos puede perder es que nosotros le pedimos al Padre por medio de Jesús. Miremos rápidamente Juan 14:13. Juan 14:13, para que lo podamos entender. Vamos a mirar, hay 3 versículos muy rápidamente para concentrarnos en nuestro pasaje bíblico. Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso nosotros decimos: Padre eterno, Padre glorioso, Padre que estás en los cielos, y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Por eso lo hacemos. Eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Lo hacemos en el nombre de Jesús. Mira otro pasaje, Juan 16:26, también para que puedas entenderlo. Esto es algo muy especial. Si nosotros estamos en comunión con Dios, aprendemos que la oración es un deleite y es un privilegio. Juan 16:26. Juan 16:26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Bueno, ahí está. Pedimos en el nombre de Jesús. Siempre debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Pero mira que en 1 Timoteo 2:1-2, 1 Timoteo 2:1-2, vamos a encontrar que nosotros también pedimos los unos por los otros. Pedimos por las personas que están en eminencia. Pedimos por las personas que Dios ha puesto también. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres. Versículo 2. Versículo 2. Ahí el siguiente. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso nosotros también en las oraciones pedimos los unos por los otros. Pedimos los unos por los otros. Allí está. Bueno, ya teniendo claro ese punto, volvámonos nuevamente a Mateo, capítulo 6, versículo 9. Volvamos nuevamente, porque aquí vamos a extractar algo maravilloso. Vamos a mirar prácticamente frase por frase, para que podamos entender qué nos dice la palabra de Dios. Dice: vosotros pues oraréis así. Ya sabemos que vosotros son los discípulos, son los que siguen a Jesús. Entonces mira, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Dejémoslo hasta ahí, hasta donde está la coma. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, y ahí dice: santificado sea tu nombre. Entonces vamos a mirar ese Padre nuestro. Aquí tenemos que entender en el contexto que en esa época las personas, los paganos, los gentiles, no podían decir eso. Padre nuestro, no lo podían decir. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro tipo de dioses. Y esos dioses tenían otras características. ¿Como cuáles? Esos dioses paganos.
Eran unos dioses paganos según la imaginación del hombre, porque tenían características como cuáles: crueles, déspotas, caprichosos y que no presentaban una relación padre e hijo. Porque aquí está diciendo Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Una relación padre e hijo, hijo y padre. Eso está significando una relación estrecha. Entonces, tenemos que mirar, por ejemplo, qué nos dice Isaías 64:8. Miremos en nuestras Biblias Isaías 64:8. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Ahí nos está diciendo que Dios es nuestro creador y que nosotros no nos podemos poner en una situación de mandar a Dios. Es algo que se nos ha inculcado, un evangelio de la superfe, un evangelio donde confesamos unas palabras sin sentido, pero todo lo debemos escudriñar a través de las Escrituras. Y en este pasaje nos damos cuenta que nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros ¿qué? Barro. ¿Sí te das cuenta ahí la diferencia que hay entre el Padre, creador, y el ser humano? Ahí dice: nosotros ¿qué somos? Barro. ¿Sí ves? Ahí nos damos cuenta. Y dice: y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De qué nos jactamos? ¿De qué podemos jactarnos nosotros? Absolutamente de nada, absolutamente de nada. Ahora, la relación padre e hijo se nos muestra claramente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y lo primero que nosotros tenemos que decir es que no todos son hijos de Dios. Esto es muy importante que tú puedas clarificarlo. No todos son hijos de Dios. No todos. Comprobémoslo con la Biblia, no con lo que yo digo. Juan 1:11-13. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11-13. Claro, porque algunos dirán: yo, porque asisto a la iglesia, soy hijo de Dios. No, así no nos enseña la Biblia. Así no nos enseña la Biblia. Dice, vamos a leer hasta el versículo 13. Entonces dice: a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A cuál nombre? Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Podemos comprenderlo? ¿Sí? Miremoslo bien en nuestras Biblias para que no nos equivoquemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, a los que siguen a Jesús. No es solamente que tú confieses a Jesucristo, no es que yo creo en el nombre de Jesús, pero tú has entendido realmente qué hizo Jesús por ti y le estás siguiendo, es decir, le estás obedeciendo. Ahí encontramos una gran diferencia, porque habrá muchas personas en muchas iglesias que han entendido: sí, Jesús murió por mí, pero siguen bajo sus propias opiniones y mandamientos. Es diferente. Es completamente diferente. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí nos está hablando inclusive este pasaje de un nacimiento nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Como le ocurrió a Nicodemo, que estaba un poco trastocado, no entendía cómo era nacer de nuevo. ¿Tengo que volver otra vez al vientre de mi madre? No. Nacer de nuevo es completamente diferente. Es completamente diferente. Y la reflexión de Nicodemo es grandísima. Un religioso de la época. Ahora, hay algo que tú y yo debemos reflexionar. Les quiero dejar algo para que reflexionemos. En algún momento, muchos de nosotros hemos sido religiosos. Hemos creído de forma religiosa. Ahí les dejo eso para que reflexionemos y más adelante lo podamos ver a la luz de la palabra. Muchos de los que estamos acá, incluyéndome, hemos sido religiosos. Hemos sido religiosos. Bueno, sigamos porque eso será tema de otra prédica. Bueno, entonces, Jesús
nos revela al Padre. Jesús nos revela al Padre. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué es ese Padre? Las características de ese Padre, ¿cuáles son? Miremos, las características de ese Padre son disciplina, conocer su voluntad, su amor, su gracia, su protección. Voy a volvértelos a repetir y cada uno va a tener un sustento bíblico de lo que yo te estoy diciendo. Disciplina, su voluntad, su amor, su gracia y su protección. Mira que si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, debemos entender eso, que Dios nos va a disciplinar, que debemos conocer su voluntad, que debemos entender su amor, que recibimos su gracia y Él también nos protege. Vamos a mirar 5 pasajes bíblicos. ¿Para qué? Para cada uno de estas palabras que acabé de mencionar. Vamos a mirar eso. Así que cuando digamos Padre nuestro, sabremos que estamos diciendo nos sometemos a la disciplina de Dios. ¡Wow! ¿A quién nos gusta que nos disciplinen? A nadie. ¿No es cierto que no? No, a ninguno. Es verdad, tenemos que ser así, porque es que si decimos, ¿quién nos gusta que nos discipline? Y todos levantan la mano. Entonces decimos, fariseos de la época, somos fariseos de la época. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo son las cosas de Dios? Si todos levantamos la mano, entonces somos fariseos de la época. Claro, ¿quién nos gusta que nos discipline? No, pero sabemos que ese es el proceso para que Dios nos esté puliendo día a día. Y entonces lo aceptamos y decimos, Señor, aunque nos duela, aunque estemos pasando por un momento difícil, Señor, yo sé que tú tienes todo bajo control. ¿Sí ves? Bueno, miremos el de la disciplina, el primero. Vámonos a Hebreos 12, 6, 7. Hebreos 12, 6, 7. Para la disciplina, Hebreos 12, 6, 7. Bueno, muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí ves? Mira el versículo siguiente, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros como padres de familia, si no disciplinamos a nuestros hijos, estamos desenfocados y nos hemos alejado de las leyes y normas, mandamientos de Dios. Y el Señor nos da una lección. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos ser disciplinados por Dios. De lo contrario, no. O sea, de lo contrario estamos diciendo Padre nuestro, pero eso es una falsedad que sale de nuestra boca. Nosotros tenemos que realmente entender que decir Padre nuestro implica muchísimas cosas, y una de ellas es su disciplina. El Señor nos va a disciplinar, y si nosotros estamos aquí siguiendo al Señor, tenemos que decir, Señor, sí, disciplina nuestra vida. Necesitamos de la disciplina porque si no, no avanzamos, porque si no, nos vamos a quedar y nos vamos a convertir realmente en unos fariseos. Bueno, muy bien, ya tenemos el tema de la disciplina. Ahora vamos con su voluntad. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Debemos conocer la voluntad del Señor, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Mira lo que dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender algo. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Nuestra voluntad ni es agradable ni es perfecta. Nuestra voluntad no es así. Pero nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia por la cual tú puedas estar pasando o hayas pasado o pasarás. Debes entender esto. Porque la vida son ciclos, ¿no? Como los ciclos que tiene cualquier ser humano. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y nosotros en la vida entonces vamos a tener momentos de tranquilidad, pero también momentos de prueba. Y si ya estás pasando por un momento de prueba, pídele al Señor para que ese momento de prueba
sea de entendimiento y aprendizaje para tu vida y que puedas salir rápidamente. Pero quizás en 6 meses, en un año, volverás a vivir otro momento de prueba. Así son las cosas de Dios. Es que como nos han vendido un evangelio, cuando tú llegas a Cristo, todo es color de rosa. Y claro, cuando sucede el primer problema, la gente se siente. Y muchos se van de la iglesia, muchos regresan al mundo. ¿Por qué? Porque nos venden que todo es color de rosa. Y nos han vendido unos pasajes bíblicos nomás, pero nunca nos vendieron toda la Biblia. Porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. Pero tranquilos, dice la palabra de Dios, yo he vencido. Dice Jesucristo. ¿Sí ves? Es imposible, dice la palabra de Dios, es imposible que no vengan tropiezos. Dice así, es imposible que no vengan tropiezos. Pero dice, ay del cual haga hacer caer a uno de estos pequeños o a alguno de estos. Dice la palabra de Dios, si tú recuerdas ese pasaje. Bueno, entonces, la voluntad. Miremos ahora su amor. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Ahí nos va a decir en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es decir, cuando tú dices Padre nuestro, te estás identificando con un Dios de amor. Cuando tú dices Padre nuestro, te estás identificando con un Dios que disciplina. Cuando tú dices Padre nuestro, te estás identificando con un Dios al cual debemos conocer su voluntad. Más adelante vamos a mirar cuál es esa voluntad. Ya vimos que es buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, pero vamos a especificar mucho más adelante. Bueno, entonces entendemos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es un principio fundamental de la palabra de Dios. Dios es amor. Y si nosotros somos sus hijos, nosotros como hijos también reproducimos el amor. Vamos a mirarlo también más adelante. Bueno, entonces ahora vamos con su gracia. Romanos 5:1, 2. Romanos 5:1, 2. Vamos a mirar su gracia. Romanos 5, versículos 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, tenemos esa gracia. Si te das cuenta que es a través de Jesucristo que se nos revela el Padre, a través de Jesucristo conocemos el Padre. Es a través de nuestro Señor Jesús. Y a través de Jesucristo recibimos esa gracia, como lo dice ahí la palabra de Dios. Y bueno, miremos segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 3 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3 y 4. Segunda de Samuel 22, 3 y 4. Para mirar la protección, porque Dios nos protege. Dios a sus hijos protege. Qué maravilloso es esto, ¿no? Dios a sus hijos protege. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si te das cuenta, esto también es una oración, esto es protección. El Señor nos protege, el Señor nos protege. Bueno, así que decir Padre Nuestro por decir Padre Nuestro no tiene sentido. Decir Padre Nuestro cuando realmente entendemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios es completamente diferente. Porque cuando tú dices Padre Nuestro, Señor, disciplíname. Señor, muéstrame tu amor. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame tu gracia. Señor, protégeme. Pero decir Padre Nuestro por decir Padre Nuestro no tiene ningún sentido. Porque ¿cuántas personas repiten esta oración y hacen lo que ellos piensan? Hacen lo que ellos piensan. ¿Cuántas personas dicen yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera? No necesito de manuales. No necesito de mandamientos, no necesito de normas, no necesito de leyes, porque solamente han entendido algo: Dios es amor y amamos los unos a los otros, pero la palabra de Dios también nos da normas, leyes,
Y Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Sí ves? O sea, que cuando decimos Dios es amor, pues sí, estamos diciendo una verdad, pero cuando realmente nos escudamos para pecar, eso se convirtió en una verdad a medias. Y eso se convierte en una mentira. ¿No es cierto? Hoy, inclusive en estos días, en los debates que se presentó con respecto a un plantón, una movilización, ahí vimos de parte del gobierno unas verdades a medias. Unas verdades a medias, ¿no es cierto? Y eso se convierte en una mentira. ¿Sí ves? Así pasa en nuestra sociedad, porque la sociedad dice lo siguiente, ¿dónde está la moral? ¿Cuál es la moral? ¿Cuál es la moral de unos? Entonces alguien llega y dice, la moral de unos es que nos amemos unos a otros independientemente cómo lo hagamos, así sea hombre con hombre. Ah, bueno, entonces alguien llega y podría decir, ¿y dónde está la moral de los musulmanes radicales? ¿Por qué? Porque para ellos el matar no tiene ningún problema. El matar no tiene ningún problema para el musulmán radical. O sea que para nosotros la moral, bueno, la moral es que, oye, tú no todo está bien hasta que tú no mates. Para nosotros esa es la moral, ¿no es cierto? Todo está bien, haz lo que quieras, pero, oye, no mates. Y entonces, ¿cuál es la moral del musulmán radical? ¿Ah? ¿Sí ves? Ahí encontramos una diferencia. Y la única moral que vamos a encontrar establecida es la Biblia. Porque si no, siempre vamos a encontrar esa diferencia. Entonces, si nos ponemos en un debate con una de esas personas que dice, no, es que todo es amor, todo lo podemos hacer, entonces tú le puedes poner este ejemplo. Ah, bueno, si todo lo podemos hacer, entonces también podemos matar. Ah, no, eso sí no. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué los musulmanes radicales hacen eso? Ah, él dirá, es que están chiflados. Ah, pero es que chiflados, una gran cantidad de personas, muchos. Está bien uno que otro, porque aquí hay gente que se chifla, pero ¿tantos? Ah, bueno, sí ves, ahí cambia las cosas. Es que cuando realmente podemos hacer algo con argumentos, ahí cambia. Y si lo hacemos con la palabra de Dios, ahí opera el Espíritu de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces Dios es nuestra protección. Ahora, mira que viene algo tremendo, el papel de los hijos, ¿no? Porque estamos diciendo Padre nuestro, es decir, estamos hablando de una relación padre e hijo, hijos y padres. Ahora viene la relación como hijo, ¿no? Entonces, miremos estos puntos. ¿Qué pasa? Un hijo se deja instruir, ¿no es cierto? Un hijo se deja instruir. Un hijo, vamos para que los puedas anotar y los vamos a sustentar bíblicamente, un hijo se deja instruir. Un hijo se deja aconsejar. Un hijo honra al padre. Un hijo imita al padre. Un hijo se comunica con el padre. Wow, nos están poniendo unas tareas, pero bueno, de eso se trata, porque es que a pesar que en las iglesias, en todas, no quiere decir que esta, porque bueno, decimos que se predica la sana doctrina, no haya personas que no han nacido de nuevo. No. Entonces, eso es de Dios. Aquí lo que nos manda Dios es predicar la palabra, ¿no es cierto? Dios nos manda a predicar la palabra. Entonces, volvámoslo a repetir, tú que estás anotando. Un hijo se deja instruir. Un hijo se deja aconsejar. Honra al padre. Imita al padre y se comunica con el padre. Bueno, vamos a mirar entonces estos sustentos bíblicos. El primero, pues obviamente ya lo teníamos con respecto a Hebreos 12, 6, 7, para que tú también lo tengas, porque ahí decía que Dios al que ama disciplina, ¿no es cierto? Entonces un hijo se deja instruir, disciplinándose, ¿no? Entonces coloca ahí también Hebreos 12, 6, 7, listo, ya lo entendemos. Pero ahora vamos al tema de aconsejar. Para ello vamos a ir a Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Es decir, ¿cuál es el papel de nosotros? Que Dios nos pueda disciplinar, listo. Que Dios nos pueda aconsejar y guiar. Qué maravilloso es esto. Romanos 8, 14. Mira, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Algo muy importante. Una persona que ha nacido de nuevo
tiene el Espíritu de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo es que ha dejado su religiosidad, ha dejado el viejo hombre, eso, su religiosidad, el viejo hombre, ha dejado todas aquellas cosas que van en contravía de la palabra de Dios. Eso es una persona que ha nacido de nuevo. Y como ha nacido de nuevo, tiene un regalo maravilloso, que es el Espíritu Santo de Dios. Un regalo maravilloso. Entonces dice acá, todos los que tienen el Espíritu Santo son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Mira, tenemos entonces la guía. Entonces, nos dejamos, ¿qué? Guiar. Nos dejamos aconsejar y guiar por medio del Espíritu Santo. Ahora, honrar al Padre. Salmos 34, 3. Salmos 34, 3. Miremos qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 34, 3. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aquí, a través de esta oración, mira, para que tú puedas fortalecer tu oración, debes leer los salmos. Ahí en los salmos hay mucha oración, alabanza. Esto es muy bueno. ¿Tú quieres fortalecer tu oración? Los salmos, por favor. Ten presente los salmos para fortalecer tu léxico en oración. Porque si no terminas repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, los salmos te van a ayudar muchísimo. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Honrar a nuestro Padre. Debemos honrar a nuestro Padre. Si Dios es nuestro Padre, lo honramos. Ahora, imitar al Padre. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Sigamos escudriñando la palabra de Dios. Dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿No es cierto? Debemos imitar los consejos, lo que nos dice el Padre, la sabiduría que viene del Padre. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si nosotros decimos Padre nuestro y si no imitamos al Padre, ¿qué está pasando ahí? Si te das cuenta la relevancia, por eso yo les dije al principio, es que realmente yo no entendía el Padre Nuestro, porque lo que hacía era repetir. Yo no lo entendía. Yo no entendía el Padre Nuestro. Hoy en día, a través de la palabra, lo puedo entender. ¿Cómo se logra esto? A través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, sed pues imitadores. Tenemos que ser esos multiplicadores. ¿De qué? De Dios. Tenemos que serlo. Y finalmente, pues la comunicación y la comunión con Dios. Salmos 25:14. Salmos 25:14. Para mirar el punto de la comunicación, y cuando hay comunicación hay comunión con Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Ahora tú empiezas a entender por qué hay oraciones que Dios no escucha. Es que también se nos ha vendido que la oración que tú hagas, Dios toda la va a escuchar y la va a hacer, porque tú tomas pasajes bíblicos sobre ellos, sí, pero se ha olvidado que Dios escucha las oraciones de sus hijos, es decir, de los que le obedecen. Claro, claro que sí. Y debes tener fe, convicción. Si tú eres hijo o hija de Dios, que Dios escucha tu oración. Debes tener convicción y fe en tu corazón de que así es, porque así lo dice la palabra. Pero, vuelvo y digo, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Miremos lo que nos presenta la Biblia, así rápidamente para ayudarte al debate de la pregunta que yo te hice. La Biblia nos presenta nacidos de nuevo, la Biblia nos presenta religiosos y la Biblia nos presenta paganos o gentiles. Nacidos de nuevo, religiosos y gentiles. Bueno, es muy interesante esto para seguirlo avanzando más adelante. Así que no te acerques a Dios por interés. Miremos este pasaje,
Juan 6:26. No te acerques a Dios por interés, porque ahí no hay nada en tu oración. Tú puedes orar 2 horas, 3 horas orando, pero si realmente no obedeces a Dios, ahí no ha pasado nada. Y tú dices, ¿qué será que yo oro 2 horas diarias, 3 horas? Pero si tú no lo estás obedeciendo, pues perdiste el tiempo. Así puedes orar. ¿Te acuerdas que también hay oraciones cortas? Entonces tú oraste 5 minutos. Pero igual, si tampoco lo ves, pues lo mismo. Recuerden, no es ni larga ni corta, es lo que sale del corazón para la oración. Si te sale del corazón una oración larga, aleluya, gloria a Dios. Pero también te salió una oración corta del corazón, gloria a Dios, aleluya. Bueno, miremos, Juan 6:26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Es decir, buscar a Dios por interés. Si tú buscas a Dios por interés, pues ahí no hay nada en tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Somos unos religiosos, somos unos hipócritas de la época actual, no de la época de Jesús, de la época actual. Unos religiosos y unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la palabra de Dios. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque les dio de comer pan y peces, y los llenó a todos. Todos quedaron ya bien llenitos. Ya no necesitamos a Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que buscamos a Dios solamente cuando estamos en problemas? Ahí sí nos acordamos de Dios, ¿no? Eso lo dicen algunos, ¿no? Es Dios bombero. Solamente cuando está el incendio buscamos a Dios, solamente. Pero ya cuando todo está normal, oye, vamos a la iglesia, vamos a recibir de la palabra de Dios. Déjame dormir un ratito más. Déjame que hoy tengo que salir. Déjame que tengo hoy este compromiso. ¿Sí ves? Buscamos solamente a Dios cuando nos interesa. A veces, mira, lo he visto en muchas personas tristemente. A veces pasamos por circunstancias de hospitales y todo eso y la gente dice, sí, yo voy a agradecer a Dios, y vaya, agradece 1 o 2 domingos, pero después no volvemos a ver a esas personas. Mira qué tremendo. Son cosas, ¿no? Cosas tan tremendas, inclusive enfermedades catastróficas, muchas cosas de las cuales la gente no entiende realmente los propósitos de Dios. Inclusive algunos culpan a Dios de esa enfermedad. Algunos culpan a Dios de sus malas decisiones en el tema de negocios. No. Algunos culpan a Dios de su quiebra. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si sabes qué, si leyó bien la palabra de Dios, por ejemplo en el tema del dinero, Dios nos dice que debemos ser buenos administradores. Entonces, si tú quebraste, fue por tu culpa, fue por tu decisión, no fue porque Dios intervino. Fue por tu mala administración. Mala administración. No es culpa de Dios. Siempre buscamos un culpable, ¿no? Siempre estábamos buscando un culpable, como lo buscó Adán en el huerto del Edén. ¿A quién buscó de culpable? Pero es que no había más ahí en ese momento. ¿A quién? ¿No es cierto? No había más en ese momento. Bueno, miremos Juan 14:23. Juan 14:23. Y si alcanzamos a ver la otra parte. Juan 14:23. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí te das cuenta? Ahí está. Por eso te digo, el Señor necesita disciplinarnos, y hay pruebas que no nos gustan, pero si siempre estamos receptivos a aprender de toda circunstancia, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras súplicas y nuestros ruegos. Quizás hay un padre de familia orando por su hijo, por alguna circunstancia, pero si tú estás obedeciendo a Dios, tarde o temprano verás la gloria del Eterno. Tarde o temprano verás la gloria de Dios. Tarde o temprano. Amén. Claro, así es. La oración no es una varita mágica. No lo es. Porque nos han enseñado que la oración, entonces, está en una situación, vaya y ore, pero lo primero que debemos enseñarle a las personas es, están en una situación difícil, primero atiende la diligencia con Dios, es decir, la obediencia con Dios, y métete en oración. Métete en oración. ¿Sí ves? A veces le decimos, no ora, pero ¿bajo qué características? Si tu vida no tiene los lineamientos de Dios,
Pues primero entonces obedece a Dios y después entra en oración. Porque primero tienes que ser hijo de Dios para que Dios pueda escuchar tus súplicas, tus ruegos, tus oraciones. Bueno, ahora miremos la otra parte, ¿no es cierto? Dice, volvamos otra vez a Mateo. Es que apenas vamos en Padre Nuestro, imagínense. Apenas vamos ahí. O sea que esto se va a alargar, ¿no? Estas oraciones se van a alargar, pero te invito para que venga los domingos. Esto va a ser maravilloso, esto es maravilloso, esto es crecimiento. Y aún en medio de dificultades, en medio de problemas, mira cómo aprendemos. Ustedes saben, mucho lo de la iglesia, siendo esto una iglesia pequeña, que hace poco vivimos una situación difícil de salud, pero también nos damos cuenta también que en medio de esa circunstancia Dios nos enseña y Dios nos muestra y le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Bueno, entonces dice ahí, Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, hasta ahí llegamos, dice ahora, que estás en los cielos. Vamos a mirar entonces que está en los cielos, vamos a mirar esa parte. Vamos a mirar Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Para analizar que está en los cielos, estás en los cielos. Ahí nos está hablando de su gloria, de su santidad, de su maravilla, de su majestad. Ahí nos está hablando de la majestad de Dios. Y miremos qué nos dice Primera de Reyes 8:27, que nos da un buen ejemplo. Aquí en este pasaje, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando leen la Biblia, escudriñan la palabra de Dios, no sé si ustedes recuerdan este pasaje. Ahí está hablando de la dedicación del templo de Salomón. Ustedes sí sabían que a David no se le permitió construir el templo, no se le permitió. Se le permitió al hijo de David. ¿Cuál es el hijo de David? Salomón. Y entonces mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Está hablando ahí Salomón. ¿Se ha dado cuenta de que Dios no lo podemos detener en un templo? No podemos detener su majestad, su gloria, su maravilla, su poder en un templo. Hoy en día todavía se nos sigue insistiendo de que el sitio donde nos congregamos es exclusivamente de Dios. Dios está en todas partes. Pero este templo es también para poder honrarnos, ¿cierto? No podemos, imagínate acá tener después al otro día una pachanga, ¿no es cierto? Si es un templo propio, o sea, un templo donde estamos en arriendo, pero al otro día vamos a tener acá una pachanga, ¿eso qué es? Sí, malinterpretamos las cosas. Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Pero aquí hay un sitio donde venimos, donde recibimos la palabra de Dios, lo adoramos y lo alabamos. Y entonces, si venimos y traemos el mundo, pues podemos también tener un pasaje, que no podemos servir a dos señores, ¿no es cierto? No lo podemos hacer. Porque ¿qué dice la palabra, no es cierto? Vamos a estar aborreciendo a alguno de esos, ¿no es cierto? Entonces tampoco podemos entonces decir que porque Dios está en todas partes, entonces aquí, digamos, ya no respetamos los lineamientos de una organización para poder recibir la palabra de Dios. Pero también tenemos que entender que cuando nos dicen es que solamente Dios está en este templo, pues eso es una mentira. Dios no lo podemos contener en un templo. Dios está en todas partes. Las características de Dios está la omnisciencia, la omnipresencia, y Él es omnipotente. Esas son unas características de Dios. Todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Muy diferente al ser humano y muy diferente inclusive a las huestes espirituales de maldad. Muy diferente a eso. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Miremos ese ahora de santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir ello? Vamos a ir a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Santificado sea tu nombre es reverenciado, respetado, glorificado, adorado. Si ves, por eso yo te decía al principio que en las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con Dios y tienen que ver con su adoración y tienen que ver con su exaltación.
En nuestra oración siempre debemos adorar a Dios, adorar al Dios Padre, exaltarlo. A veces nosotros oramos, entonces, bueno, quizás están en el cuarto secreto, lo que hablábamos hace 8 días, o quizás se arrodillan o en el comedor, donde sea, y Dios le dice a uno, Dios sana a mi hijo. Pero, ¿eso qué es? Primero tenemos que entender que tenemos un Padre que nos escucha, le damos la gloria, creemos que Él lo puede hacer, le damos la adoración, le damos toda la honra, ¿no es cierto? Ahora no se trata de que, ay, ahora entonces qué palabras, si no sé tal cosa, no, hazlo de corazón. Y te vas instruyendo en los salmos. ¿Para qué? Para que puedas dar un lenguaje inclusive de la palabra de Dios. Miremos primera de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa de mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces ahí dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Santificarlo. Santificado sea tu nombre. Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos no para el hombre, sino para Dios. Porque estamos obedeciendo, ¿qué? Su palabra. Estamos obedeciendo lo que Él nos dejó consignado en la Biblia. La Biblia es el manual del ser humano. Mira, hoy en todos estos debates de la última semana, la gente inmediatamente le hablan de la Biblia y dicen religioso y una persona llena de homofobia. Inmediatamente, de una vez, entonces, ¿eso es para que qué? Para que no digan nada. Y entonces, ¿dónde están los argumentos? Es que es un libro de 66 tomos. Es que esto no se discute de la noche a la mañana, son 66 tomos. ¿Tú qué crees? ¿Que con una sola palabra? No, por eso la gente se asusta y de una vez pone su defensa. No me vayas a hablar de la Biblia, de eso no, eso es anticuado. No me hables de eso, no me interesa. Oye, ¿y tú la has leído? ¿Has leído los 66 tomos? Ah, un pedacito que me decía el cura de la época. Ah, excelente, ¿no? Pero ¿te has interesado en leerla por tu propia cuenta? No, me leí tal cosa, me leí que eso era una guerra tremenda ahí en el Antiguo Testamento, eso todos se mataban y hasta quedaban sin cabeza. ¿Pero la has leído toda? No, mejor dicho, no hablemos. Eso no es y punto, ya, el debate quedó cerrado. ¿Sí ves ese es el problema? ¿Por qué? Mira que ahí también hay intolerancia del otro bando. Entonces, a los que están acá les dicen, son intolerantes, son personas llenas de homofobia, son tal cosa. Y ni siquiera dejan hablar. Cuando mencionamos nuestro argumento natural, que es la palabra de Dios, nos tildan de lo peor. ¿Por qué? Porque hay miedo del ser humano. Porque hay miedo del ser humano. Claro que sí, hay miedo. ¿Y miedo a qué? A que esas reglas lo toquen. Y que se den cuenta en qué están realmente y si no cambian, para dónde van. Ese es el miedo del ser humano, claro. Porque, ¿no te has dado cuenta? Alguien cuando algo hace mal, siempre busca excusas para no reconocer su falta, ¿no es cierto? ¿No se dan cuenta los niños pequeños que cuando uno les dice, oye, no vas a tocar eso, no lo toques? Entonces, ¿sabes qué? El niño, no hay nadie. Estoy hablando de un niño pequeñito, 4, 3 años. Una porcelana, es un clásico ejemplo, ¿no? Entonces no hay nadie, el niño mira para todo lado. Y no sé, yo creo que ustedes han visto a sus pequeños o a pequeños de otras personas. Mira para todo lado, no ve a nadie, lo toca y lamentablemente se le cayó. ¿Y sabes qué? Viene el papá, viene la mamá. ¿Dónde está el niño? Está por allá escondido. Y ya inclusive medio entiende y como que lo guarda. ¿Sí ves? Por eso dice la palabra de Dios que en pecado he sido concebido. ¿Sí ves? Y tan pequeño. ¿Y quién le enseñó esa maldad al niño? La palabra de Dios nos da una respuesta. La sabiduría eterna de la palabra de Dios. Así pasa. Tú que puedes tener hijos, sobrinos, nietos, así pasa. Entonces, ahí entendemos más bien que nosotros tenemos que santificar es nuestro corazón. Santificamos nuestro corazón. Bueno, es que el que viene, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Vénganos tu reino. Es que es bastante amplio. Porque hablar de tu reino tiene unas características especiales. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque queremos también poder compartir un pequeño testimonio. Pero solamente te dejo la entrada. Venga tu reino hace una referencia específica
del reino de Jesucristo, pero también está haciendo una referencia a la venida, la segunda venida de Jesucristo, porque eso es un poco más complejo y tiene más pasajes bíblicos. Entonces dejémoslo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Eso quiere decir que solamente vimos hasta el versículo 9, solamente vimos el versículo 9. A partir de la próxima vamos a ver el versículo 10 y vamos a seguir mirando estos lineamientos. Entonces, a manera de resumen, recuerda que esta primera parte nos habla de alabar y exaltar al Dios Padre. Y el Padre nuestro tiene 6 peticiones, 3 que hacen referencia al Padre y 3 que hacen referencia a nosotros. Por eso nosotros pedimos por el pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Bueno, todas esas cosas. Vamos a ponernos en pie un momento y vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.